Osana Visión presenta la verdad. La evolución del derecho ha generado el surgimiento de principios de interpretación aplicables a diversas fuentes formales. Así se han desarrollado, entre comillas, nuevos valores de interpretación referidos a la ley y luego a la Constitución. La tendencia moderna hace la materialización del derecho, que plantea la pregunta acerca de los principios de interpretación de los derechos fundamentales. Este tipo de interpretación de los derechos fundamentales daría cuenta de un cambio en detrimento y exterminio de la razón y esencia de los derechos humanos y su razón de ser. Todo apunta a una justicia material, en donde la vida, las libertades, la defensa del niño y la familia pasan de ser verbo a la degradación más vil del ser, donde solo impera el tener frente a estos cambios que haremos como sociedad. Individuos necesitamos levantar y mejorar cada día nuestro planteamiento sobre los derechos humanos. Junto a nuestro invitado abordaremos este tema. Saludos Panamá, su amigo de siempre, Roderick Burgos, en este tu programa La Verdad. Hoy vamos a estar tocando un tema y es probable que sea el primero de algunos en donde estaremos abordando el tema de los derechos humanos. Y como decíamos en la introducción, ¿qué ocurre? Que a pesar de tener una Declaración Universal de Derechos Humanos, hoy ocurren situaciones en nuestro entorno, en muchos países, y Panamá no ha sido la excepción, aun cuando todavía gozamos del privilegio de que estas cosas no lleguen de forma radical como en otros países está ocurriendo, pero algo está ocurriendo con los derechos humanos. Cuando se habla de vida y por otro lado se promueve la muerte, cuando se habla de libertad y por otro lado se promueve el libertinaje. Hoy, junto a nuestro invitado que nos acompaña, Luis Ramírez, psicólogo clínico, nos comparte en este programa y vamos a platicar un poco sobre todo este tema de los derechos humanos y su evolución, entendiendo que no necesariamente la evolución tiene que ver con que ha sido para bien. Perfectamente puede haber sido, y es lo que nosotros vamos a analizar en este momento a través de este programa junto a Luis, los derechos humanos y su evolución, si realmente es una evolución en retroceso. Gracias, Luis, por aceptar nuestra invitación. Eres parte de esta casa y quisimos invitarte porque como psicólogo clínico me interesaría saber también tu visión sobre los derechos humanos. Vamos a entrar en materia, Luis. Vamos a venirnos a la historia más reciente. En la década del 40 hay una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler trata de imponer una ideología en el mundo, tratando de persuadir a la gente que la única raza pura eran los alemanes y todo esto. Esto trae como consecuencia que en un periodo de 6 años, que eso fue lo que duró básicamente la Segunda Guerra Mundial, se calcula entre 50 y 70 millones de personas que murieron. Parece un número extraordinariamente aberrante, horrible. En 6 años, entre 50 y 70 millones de personas murieron producto del pensamiento de un hombre que quiso imponer una ideología. A raíz de esto, se reúnen muchos países y dicen, algo está pasando. Sí tenemos antecedentes mucho, pero mucho más atrás sobre el tema de los derechos humanos. Pero a partir de ese momento, inclusive con la participación de un panameño, que muy poco se conoce de esto, el que fue presidente, fue representante, el señor Ricardo J. Alfaro, participó en todos estos movimientos en 1948. Se firma en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en esa Declaración Universal de Derechos Humanos se compilan 30 postulados, 30 artículos, como quisiéramos platicar o analizar. Hoy vamos a tocar algunos de ellos. Quisiera preguntarte, Luis, dentro de tu visión y a tu juicio, ¿qué puede haber motivado? Sabemos que habíamos venido una guerra y demás, pero ¿qué puede haber motivado a tantos países decir, hay que hacer algo?
desde tu visión como psicólogo, qué pudo haber pasado en medio posterior a una guerra tan fuerte? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Siento agradecido por la invitación una vez más. Bueno, en términos históricos, como bien mencionaba usted, los derechos humanos se venía haciendo intentos de hacerlos o implementarlos en diferentes sociedades y grupos. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, creo que la gran diferencia ahí fue que podía alcanzar a todos los países. La violación a la vida y a todos los conceptos que son los de fraternidad e igualdad ante la ley. Antes de eso no había ocurrido algo que pudiera alcanzarlo a todos realmente. Ese punto hizo que pareciera o se sintiera el temor real para todos los países, porque se involucró toda Europa y iba a coger Asia, al mismo tiempo había otra pelea entre Asia y América también. Entonces era una situación diferente a todas las que hayamos vivido. Siempre había habido conflictos entre tierras un poco más cercanas, más lejanas, pero más pequeños que esto. Esto en realidad alcanzó un número extraordinario y tal vez por cosas un poco fortuitas no llegó a más de lo que llegó y que en realidad es triste, pero creo que ese fue el sentimiento, que podía tocarnos a todos y teníamos todos juntos que llegar a una solución. Los expertos de alguna manera dicen que es la primera vez en la historia de la humanidad en donde países se unen o se hacen aliados con el propósito de combatir ese pensamiento, esa filosofía o esa ideología, más que todo del señor Adolfo Hitler. Entonces, de alguna manera, fue tan global el daño que los países dijeron, ¿saben una cosa? Algo está pasando, porque estamos hablando derecho a la vida, derecho a las libertades, derecho a la justicia. Esto nada, estaba radicado totalmente con la imposición de la Alemania nazi y su imposición de la ideología nazi. Quisiera abordar en este programa algunos derechos muy puntuales, de los cuales hoy día se levantan en muchos países vecinos situaciones realmente que preocupan. Y para mí uno de los derechos más importantes es el derecho a la vida. Y quisiéramos analizar, y le vamos a pedir a producción si nos puede poner esa primera imagen donde nos habla de ese artículo del derecho a la vida. El artículo 3 lo mencionan la Declaración Universal. Dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Parece interesante esto, porque ¿cuál sería la interpretación? Porque es un derecho a la vida. Y hago la pregunta, Luis, porque más adelante te quiero abordar con otros temas. Parece sencilla la interpretación, pero vemos que hoy día, como decíamos en la introducción, un derecho universal, por más de la gran mayoría de los países fue firmante de esa declaración, pero hoy se promueve el derecho no a la vida, sino a la muerte. Sí, pareciera que en algún punto el derecho el segundo punto, la segunda cosa que menciona este artículo, que es la libertad, parece ser más importante que la vida. ¿Y a qué me refiero con la libertad? Es que cada uno puede hacer lo que sea, como sea, y pensar lo que quiera y llevarlo a la realidad. En este concepto debemos tener claro que no existe otro tipo de derecho que no sea el derecho a la vida, porque si se violenta ese, los demás no pueden existir. Ahora, estamos en una cultura parecida en términos de ideología. ¿A qué me refiero con esto? Los conceptos que se están manejando socialmente no son conceptos basados en realidades, ni en ciencia, ni en evidencia, ni teórico, ni empíricamente, sino ideológicamente. Y toda ideología subyace a algo más filosófico, y cuando hablamos de algo más filosófico son creencias muy particulares de conocimiento que no necesariamente necesitan contrastarse contra la realidad. Entonces, cuando hablamos del derecho a la vida, estamos hablando de algo biológico, algo fundamental. Sin eso no existe el resto de las cosas. Al ignorar ese, podemos ignorar el resto de derechos. No sé si logro transmitir la idea. Cuando no tenemos el derecho a la vida, los demás ya no existen. Ahora, como bien dice la palabra, un derecho es algo que tiene que garantizarte, y el Estado, como Estado, debe garantizar la vida. Y los individuos, que son los que forman el Estado, deben garantizar la vida. Por eso cuando alguien se va a lanzar de un edificio, buscan evitar que
cometa un suicidio, o trabajamos incluso en prevención de suicidio y todo este tipo de cosas, porque es un derecho y una obligación de cada uno de nosotros vivir y hacerlo de la mejor forma posible. Quiero aprovechar una pregunta sobre un tema que estás abordando, Luis. Estudios, inclusive Panamá no se escapa de eso, dice que la incidencia de suicidios va en aumento cada vez más. Y hay muchos factores que pudiésemos hacer un programa, pero pudiese ser este efecto de comenzar a violentar ese principio o ese derecho, ciñámonos a lo que es el derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la vida, cuando comenzamos a volver o a convertir o a tratar de convertir la vida como algo muy subjetivo, como algo muy superficial, puede estar eso incidiendo en ese fenómeno que lleva al hombre de alguna manera a pensar que la vida no es relevante ni importante? Bueno, según las últimas estadísticas, el suicidio está entre la 7 y la 8ª motivo de muerte en el ser humano. Y uno de los rasgos característicos, por ejemplo, en la adolescencia, es a que se exponen. Esta serie de internet, que 13 razones del por qué, desde su lanzamiento el estudio demuestra que se ha incrementado los niveles de suicidio en los jóvenes. ¿Qué nos dice esto? Que al final lo que hizo la serie fue fomentar y no prevenir. ¿Por qué? Al ver la serie uno se da cuenta que hicieron romántico todo el escenario de morir. ¿Cómo quedó la gente? Le genera expectativas, cómo van a quedar sufriendo, cómo van a quedar recordándote bien. O sea, lo hicieron muy bonito, por llamarlo de alguna forma, y eso hace que al final nosotros nos expongamos. Ahora, como bien usted dice, existen muchas conductas de riesgo y hábitos que pueden llevar a una persona a esto, pero el principal, en términos generales, tal vez es la falta de apoyo, y eso nos llevaría a otro punto el punto que hablaban los franceses de la fraternidad, y eso habla de empatía, habla de amor y de respeto y de igualdad ante las cosas. Parece que ya no existe o no es lo que se busca en términos reales. Se busca una igualdad desde otro punto de vista totalmente diferente, pero esa investigación, por ejemplo, con esa serie nos dejó ver que las cosas sociales influyen y mucho, no solo son patologías internas o problemas bioquímicos, sino que la sociedad también influye. El otro número alto de personas o de jóvenes que se suicidan en este caso son los que sufren bullying, por ejemplo. Tal vez no son de los más altos, pero son un número significativo para una población realmente vulnerable. No estamos haciendo lo que debemos hacer. Digo, y hay otros grupos que la estadística todavía se dispara mucho más, como las personas transgénero son el más alto de todos. No hay nadie ni siquiera cerca, ni siquiera la mitad. ¿Sí? Son el 40 y tantos % en suicidio. En países como Chile van por el 53%, así que es un número bastante elevado, lo que significa que hay una patología, una enfermedad, un malestar que no estamos revisando, sino que solamente lo estamos fomentando y lo estamos aceptando como tal. Volvamos. Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos habla sobre el derecho a la vida. Sin embargo, hoy día, vamos a ser muy puntuales, amigos que nos ven en tu canal Osana Visión. Hoy día, hace un par de semanas nada más, se debate en Argentina, ya llevan buen rato, pero hubo una sentencia a un médico por salvar la vida de un neonato. En la historia muy corta, una mujer llega a una clínica, a un hospital, que había sido inducida a abortar. Cuando llega al hospital, el médico toma la decisión de no solamente practicar y ejecutar el aborto, sino salvar las dos vidas, tanto la madre como el neonato, como el niño. Luego de esto, una diputada de la Cámara o del Congreso o de la Cámara Alta de Argentina decide demandar al médico, y recientemente es condenado. Por un lado, hablamos de que es un derecho universal, la vida, pero por otro lado, en países como Argentina, con las famosas mujeres de las pañoletas verdes, que promueven el aborto, estamos hablando que el aborto es un sinónimo de muerte. Entonces volvemos a lo mismo. Por otro lado, y sería interesante, no le voy a pedir que vaya, pero tuve la oportunidad de ir al museo, muy lejos está de ser, de los derechos humanos, que recientemente acaban de inaugurar en Panamá. La entrada es gratis, por eso fui.
Pero es un museo totalmente sesgado, porque por un lado se promueve ese artículo 3 del derecho a la vida, pero por otro lado tú ves dentro de la exhibición videos y también fotografías donde se promueve el aborto. Le llaman el aborto seguro. Y por otro lado, Luis, se habla de la muerte digna, sin la eutanasia. ¿Cuál es tu visión como psicólogo cuando estamos hablando de que estamos frente a derecho, a un derecho fundamental, la vida? Y me gustó la forma en que lo planteas. Si tú restas la vida, ya los otros derechos, ¿para qué? ¿Para qué pensar en libertad? ¿Para qué pensar en no discriminación? ¿Para qué pensar en el derecho a la educación, a la vivienda? Si ya no tienes vida, ya lo demás se acaba. Claro. ¿Cuál es el planteamiento de lo que está ocurriendo? Porque algo importante, amigo que nos ves y nos escuchas, esto se planteó en la Organización de las Naciones Unidas y fue la esencia en donde este organismo fue creado. Este organismo fue creado para defender de una manera vehemente estos postulados o estos 30 principios o 30 derechos. Hoy estamos hablando en este momento sobre el derecho a la vida. Pero sin embargo vemos que la misma Organización de las Naciones Unidas, la ONU, bajo su paraguas está el Fondo de Población, bajo su paraguas está la Organización Mundial de la Salud. Y ahí entramos al tema de los psicólogos. ¿Cómo se interpreta el hecho de que organismos que deberían estar abocados a defender ese principio no lo están haciendo? Bueno, eso nos genera un conflicto en términos prácticos, ya que toda ley o norma que se ponga en términos de salud debe estar avalada por investigaciones y evidencia tanto empírica como teórica. Lo que está resultando actualmente es que no existe la evidencia teórica y empírica de las cosas. Ahora se están sacando nuevos derechos, los cuales no salen consagrados dentro de esta Declaración Universal, pero nuevos derechos que violentan incluso la propia declaración. Hablaba hace algún momento de la muerte digna, que es la eutanasia, y ellos lo presentan normalmente como un gran avance, y esto no es nuevo. La eutanasia ocurría desde hace casi 4.000 y tantos de años, tal vez desde el inicio de la humanidad ha ocurrido, pero que se da registros, los griegos y otros grupos lo hacían. Entonces no es ningún avance en términos de población, es un retroceso. Lo que han hecho y lo que se ha presentado entonces en torno a esto es que en todos lados, y está bastante probado y estudiado, existen intereses económicos sobre todas las cosas. La vida tiene precio, las sociedades tienen precio, las conciencias tienen precio, y esto es lo que se ha empezado a hacer ahora en estos manuales diagnósticos, por ejemplo el de la OMS, y está estudiado desde de los años 60, 70, que las farmacéuticas han puesto mucho dinero porque su interés es uno, ¿no? Ellos dicen qué es una enfermedad y también venden el medicamento. Y en otras áreas también, por ejemplo en obstetricia se dice que cerca del 18-16% de las mujeres necesitarían una cesárea, pero están recurriendo cerca del 35 al 38%. Lo que quiero decir es que siempre hay un interés económico sobre estas cosas, lo cual al final nos lleva a tener claro que no todo lo que parece o se dice desde un punto de vista de ciencia en realidad lo es. Sino que tenemos que ir a un cambio, perdón Luis, tenemos que ir a un cambio. Al regreso vamos a seguir platicando con Luis sobre el tema de derechos humanos, sobre esa devaloración que se le llama una evolución en negativo de los derechos humanos. Vamos a abordar un tema sobre los niños. Quédate con nosotros. Al regreso, en Osana Visión, en La Verdad, seguiremos hablando sobre los derechos humanos con Luis Ramírez, nuestro invitado. En breve regresamos con La Verdad. Ya estamos de vuelta con La Verdad. Estamos de vuelta en tu programa La Verdad, en tu canal Osana Visión. Tu amigo de siempre, Roderick Burgos. Hoy estamos hablando sobre los derechos humanos y esa evolución en negativo que está ocurriendo frente al rostro de toda la población mundial. Nuestro invitado Luis Ramírez nos ha estado platicando algunos temas sobre la vida. Estuvimos hablando en el primer bloque sobre la vida, cómo es posible de que la Declaración de los Derechos Humanos
te dice en el artículo 3 sobre el derecho a la vida. Sin embargo, la misma Organización de las Naciones Unidas y todo lo que está debajo de ellos, como la Organización Mundial de la Salud, Fondo de Población y otros más, promueven de una forma indirecta o directa, porque en muchas partes, por lo menos la Organización Mundial de la Salud, tiene una guía que se llama el Manual del Aborto Seguro. Y cuando vamos a ver, hay mucha literatura de estos mismos organismos que atentan contra la vida. Quisiera tocar en este momento, Luis, sobre un tema que nos llama, y yo creo que de alguna manera tú estás incluido, ha llevado a gran parte del mundo, y no menos Panamá, a luchar en defensa de la niñez y la familia. Yo soy muy respetuoso de las decisiones de los adultos, sin embargo, están atentando contra los niños. Yo quisiera pedir que mostráramos una imagen, ahora vamos a hablar sobre la Convención de los Derechos del Niño. Por un lado, estamos hablando que el artículo 3 te dice que deberíamos el derecho a la vida. Sin embargo, el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos Humanos dice: los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Es decir, la misma Convención de los Derechos Humanos te habla con claridad absoluta de que el niño tiene derecho a la vida. Y estamos hablando que el niño en gestación tiene derecho a la vida. Sin embargo, están atentando contra él de forma directa. Hoy día, Costa Rica está muy cerca de nosotros y Costa Rica, ya el presidente electo de Costa Rica hace un par de años, ya dice que en cualquier momento está llevando a su asamblea la legalización del aborto para el hermano vecino, el país vecino, Costa Rica. ¿Cuál es la visión de atentar no solamente contra la vida, sino contra la razón de ser de un niño? Desde el punto de vista de las bases más históricas de la psicología, matar es tal vez el instinto de los instintos más básicos que podemos tener, y no me refiero a matar como tal, sino la agresión. Ahora, llevar eso a una ejecución hacia alguien inocente habla entonces de indolencia, habla tal vez de un trastorno de personalidad en algunos casos. Por ejemplo, un psicópata. Ahora, aquí lo que se hace, o lo que se ha llevado a hacer, es un debate filosófico, porque desde un punto de vista de ciencia, de evidencia y de empirismo, no hay debate. La vida comienza en la concepción. Ahora, cuando hablamos de esto, bien mencionaba usted que el criterio tal vez más básico, el más básico en realidad, es el de la vida, y ellos también lo ponen, y me llama la atención que usan la palabra intrínseco. Cuando algo es intrínseco es que es propio de eso y no puede desligarse de eso. Entonces, cuando ellos mismos consagran este concepto, lo que están diciendo es que el niño, por su sola esencia, tiene que vivir. No hay discusión y no hay condiciones de si el adulto quiere o el adulto no quiere, si fue un error o no fue un error, si fue esperado, planificado o no. Lo que se está diciendo directamente es que tiene un derecho que no puede ser quitado, que no puede ser negociado. Es como el valor de cada uno de nosotros. Eso no está puesto en condiciones, es inherente a nuestra existencia, más allá de nuestro nombre, apellido, clase social o quienes seamos. Exactamente lo mismo, pero nos hemos ido o han tratado de llevar el discurso hacia algo de un derecho entonces de otra persona, que en este caso digamos que es la madre, póngalo desde ese punto de vista. Casualmente veía ayer un documental en España de una persona entrevistando a unos animalistas, y le hablaba sobre los toros, le hablaba sobre las tortugas, le hablaba sobre las aves, y ellos decían que todo ser vivo tiene un rol que jugar y merece existir y vivir. Y cuando le preguntó sobre el aborto, el silencio de la mayoría fue rotundo, porque se caían en la contradicción, que es molesta esa contradicción, de darse cuenta que todos los seres tienen un rol que jugar menos el ser humano aparentemente, y en términos de neonato o todavía en gestación. Lo que quiere decir es que ni siquiera un examen lógico permite que podamos sustentar el aborto. Ni siquiera un examen lógico, ni siquiera un examen científico puede sustentar el aborto. Y en casi todas las constituciones está puesto que existen ciertas excepciones, y ahí va directamente a sopesar dos vidas. No sé si me explico. O sea, es vida contra vida. En este otro caso es mi deseo contra la vida, lo cual no puede quedar en el mismo renglón. Entonces, cuando hablamos de voluntades, todos podemos hacer lo que queramos y como queramos, y ahí ya caeríamos en una anarquía más que en una sociedad. Ya muy lejos de ser libertad, es un libertinaje total. Haciendo referencia a lo que estás mencionando, es increíble, pero tú te vas al estado de California, en Estados Unidos, y está legalizado el aborto.
Sin embargo, hay una cantidad de leyes que protegen a los animales, que llega un momento que uno se pone a pensar, ¿será que los animales, y vuelvo, amo a los animales? Tengo loro, tengo perro y desde pequeño, por si alguno puede pensar en algún momento que no amo a los animales, amo a los animales. Pero nunca podemos poner a un animal sobre la vida de un menor, y en este caso, en California, y así como muchos estados y algunos otros países, está legalizado el aborto. Se sacan leyes para proteger animales, pero sin embargo, no se sacan leyes para proteger a los niños, sino todo lo contrario, atentan contra los niños. Hay otra imagen que me llamó mucho la atención y les ruego ahí a producción que nos las pueda mostrar. Y la imagen tiene que ver con ese ideario, con ese pensamiento que debe tener la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, cuando comienzan a tocar la esencia y la razón de ser de cada uno de estos organizaciones, porque todo está debajo del paraguas de la ONU, de la OEA, de la Organización Mundial de la Salud y demás. Vamos a ver, mire lo que dice el artículo 25, dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso, y comienza a narrar, pero miremos el punto 2. Dice: la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Y ahí reiteramos, es uno de los artículos de la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, no respetamos ni honramos a la criatura. Ahí, como bien decía Luis, hay una campaña fuera de todo contexto lógico, biológico, en contra de los mismos derechos humanos, que promueven exactamente lo opuesto a los derechos humanos. Buscando, entre comillas, libertad, yo le llamo a eso libertinaje, porque cuando nosotros tenemos una sociedad donde no hay un marco de referencia, donde hay leyes naturales, una ley natural es la ley de gravedad. Si yo me creo que puedo volar y me subo a un piso 40 y me lanzo, de seguro va a haber una catástrofe allí. Entonces, en estos temas biológicos, neurológicos y demás, también se atenta o se está atentando contra la familia, contra la mujer, contra el niño, de una manera pero muy peligrosa. Vamos a abordar otro tema, y es un tema que está muy relacionado con los niños, y vamos a ver el derecho del niño a preservar su identidad y asegurar su infancia. Vamos a pedirle en este momento a producción que nos pase un video. Ese video es noticia, hace una semana, eso fue hace un par de semanas. Vamos a pedirle a la producción que nos muestre. Pues hola. Yo soy bisexual. Ayuda. Cuando salí del closet, pues no fue tan difícil, porque pues crecí en una familia lesbo maternal, entonces me aceptaron bien, y ya pues vivir en una familia reconstruida no es difícil, o sea, es como una familia, pero pues es una familia, de hecho no es como, es una familia. Y entonces, pues, no hay bullying sobre eso, porque pues los niños crecen aprendiendo, y pues, y niñas, los niños y niñas crecen aprendiendo, y pues
la cosa son los maestros, pero una vez lo entienden, pues no tiene nada de malo. Es solo una familia y ya. Se me olvidó decir algo. Yo soy bisexual y trans. Gracias. Bueno, pues qué mejor testimonio que el de dos de los les hijes que viven dentro de esta familia. Y pues eso quería... Créanos que esto ocurrió recientemente, el pasado 17 de mayo, en el Senado del Congreso de nuestros hermanos República Mexicana. La verdad, para mí ver este video es muy desalentador, realmente muy frustrante. Sin embargo, vamos a tratar de analizarlo desde el contexto puro de psicología, como con Luis. Algunos, cuando vieron este video, decían que eso era adoctrinamiento. Algunos, yo personalmente vi a un niño totalmente confundido, que ni siquiera sabía cómo definir lo que era. Yo quisiera, desde tu visión, Luis, desde el punto de vista psicológico, ¿qué es esto que presentan adultos y exponen a niños en nombre de una preferencia sexual? Bueno, el video es bastante impactante en términos de las nuevas corrientes, y lo ven como si fuese un aliciente o algo que los ayuda, pero realmente el niño dijo que él era transexual, por ejemplo, y eso todavía está tipificado como una patología. Yo dudo que haya alguien que apoye a una persona con anorexia nerviosa o con bulimia a que siga con la misma conducta, pero esto sí se apoya. Como mencioné antes, el transexualismo tiene una probabilidad actual de suicidio en cerca del 40 y tantos %, y no tiene que ver con acoso, porque en los países donde son más igualitarios, entre comillas, y se permite todo esto, siguen teniendo el mismo número, y en algunos más alto, de suicidio. Entonces, lo que están promoviendo es una patología en términos de su autoconcepción. Ahora, el concepto de crecer en una familia es bastante discutido históricamente, pero existen investigaciones hasta la saciedad sobre el rol que juega tanto la mamá como juega el papá. Esto que se dice modernamente, yo soy papá y mamá, eso no existe, yo soy mamá y papá tampoco existe. Yo soy papá y me toca cumplir con un rol, y yo soy mamá y me toca cumplir con otro rol. Cada uno maneja un rol diferente y se vuelve un modelo diferente para los hijos. Y eso tenemos que tenerlo claro. Albert Bandura hablaba muy claramente sobre el modelo de aprendizaje vicario, que tiene que ver con modelo, moldeamiento y aprendizaje por observación. Bueno, las tres formas se aprenden. El modelo es aquel que yo imito y me enseña a imitarlo. El moldeamiento es el que me va guiando. Y el aprendizaje vicario es el que no quiere enseñarme directamente, pero por su conducta yo voy a aprender. Entonces uno va repitiendo las conductas a lo largo del desarrollo. Y en este caso no es diferente con el aspecto físico del chico, por ejemplo. Su aspecto físico es lo más parecido y más delicado, parecido a una mujer, si se da cuenta. No es parecido a un hombre. Ahora hablan de la nueva masculinidad, pero la verdad es que somos diferentes biológicamente, estructuralmente y fisiológicamente. Y es un elemento que se puede ver y no está en cuestiones. Quisiera preguntarte, desde mi punto de vista, yo considero que eso que salen, ese show que hicieron ahí en el Senado con estos niños, eso es abuso sexual, abuso infantil. ¿Eso calificaría como abuso infantil? Va a depender en realidad de los criterios que se utilizan para definir abuso en cada latitud. En términos prácticos, tendrían que probar el daño emocional, psíquico que sea resultado del chico. Así tan simple no podría decirlo, es como es cerrado. Tiene muchos rasgos, como decía, es un aprendizaje que él mismo dijo bien, que él ha aprendido todo esto a lo largo de la vida. Y que se celebre esto a mí me lleva siempre a una pregunta. Si yo dijera que dejé de ser alcohólico porque conocí a Cristo, yo no sé si me aplaudirían en la asamblea.
En cambio, si voy a la asamblea y digo que soy homosexual y transexual, seguro se desviven en aplauso. Entonces, Todos los medios te dan cobertura total. si se nace así, ¿por qué es una celebración? No sé si me explico. No hay mayor mérito en que yo nazca de este color o que mi sexualidad sea inclinada hacia este lugar si se nace así. Lo que quiero decir es que es una promoción. Si se da cuenta, es una promoción social que todos los medios están involucrados y van empujando hacia el mismo lugar porque existen agendas. Casualmente ayer veía un knockout de una periodista aquí un poco con conceptos progresistas y ella dice que sí, hay agendas, que cada uno tiene su agenda y eso es real, eso no es mentira. Ella lo reconocía en la entrevista. Y esto es algo que tenemos que tener claro. Hay intereses, tanto internos como externos, sobre todas las cosas y las conductas humanas que es tal vez lo que más beneficio le da a aquellas personas que buscan otro tipo de ingresos. Ok. El niño, por lo que manifiesta, él fue adoptado. Es adoptado al parecer porque viene de un hogar de hogar lésbico de dos mujeres lesbianas. ¿Cuál sería la visión de la adopción? En 2 minutos, si complementamos al cierre, ¿cuál sería la visión de un pensamiento como el que ahorita confronta un gobernador en los Estados Unidos? Al regreso vamos a estar viendo un poquito de eso y quisiera que te quedaras con ese pensamiento. ¿Realmente es el derecho que tengo yo como adulto a tener un bebé, un niño o de adopción, o cuál sería? Porque en este momento, en este preciso momento, hay un gobernador en Estados Unidos que está siendo muy presionado porque él tiene un planteamiento sobre la adopción, sobre la negación que él dio a una familia homosexual para adoptar una criatura. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a volver con Luis, quien hemos estado hablando sobre el derecho a la vida, sobre el derecho que tienen los niños, sobre todos estos temas que están enmarcados de forma clara, absolutamente clara, tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, se atenta directamente contra ello. Al regreso con Luis y en tu programa La Verdad seguiremos platicando de este tema. En breve regresamos con La Verdad. Ya estamos de vuelta con La Verdad. Estamos de vuelta en tu programa La Verdad, tu amigo de siempre, Roderick Burgos. En este último bloque hemos estado platicando en el primer bloque y segundo bloque sobre la vida, sobre ese derecho a la vida que hoy día los mismos organismos que deben de velar por ello, como la ONU, como la OEA, como la Organización Mundial de la Salud, como el Fondo de Población y todos los que están debajo de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, atentan directamente contra de ello y promueven de forma directa en los países todas estas cosas que van en detrimento de los derechos humanos. Antes de irnos al cambio mencionaba mencioné que era un gobernador y me equivoqué, así que disculpen. Es un juez en el estado de Kentucky que se da la opción de que puedan adoptar en este caso una pareja homosexual. El juez Mitchell Nance emitió un pronunciamiento alegando que permitir que un homosexual practicante adopte bajo ninguna circunstancia será promover el mayor bienestar del niño. Hoy se debate, Luis, el tema de que yo como hombre o yo como mujer tengo un derecho de adopción. El planteamiento de este juez es totalmente opuesto y él indica que el derecho es del niño, no del adulto. Desde el punto de vista psicológico, hemos visto en el segundo bloque el tema de este video aberrante sobre tratan de inducir. A mi juicio, con derecho a equivocarme, no soy especialista, es un abuso hacia esos niños. Ahora vemos que este juez falla en contra de que parejas homosexuales adopten niños. Desde el punto de vista psicológico, tú decías en el segundo bloque, hay una realidad y es de que hay un componente que debe poner la madre, un componente que debe poner el padre, que no existen madres y padres ni madres. ¿Cuál es tu visión como psicólogo? Bueno, en torno a lo que se habla de adopción, se tiene entendido que la adopción es el derecho de un menor a que se le proteja tener un hogar, tener una familia. Y ese es el concepto. Ahora,
desde dónde se trabaja en el lado contrario, diciendo que cualquier unión es una familia. Ese es el sustento que se utiliza. Ahora, lo importante aquí es tener claro que el concepto histórico de familia, ¿sí?, está hecho por padre y madre. Sabemos que existen familias que nada más está papá, sabemos que existen familias que nada más está mamá. El mundo no es ideal y ocurren todo este tipo de cosas. Pero lo que sí se debe tener claro es que cuando se busca el bien del menor, y es el mayor, no el bien más cercano y más rápido, es el mayor bien que se pueda, lo ideal es papá y mamá. Y se puede buscar infinidad de investigaciones que cuando uno crece con su papá y con su mamá en un hogar estable, las personas tienen menor consumo de alcohol, menor consumo de droga, menor exposición a sexualidad temprana. Todas las cosas mejoran cuando tienes un papá y una mamá dentro del rol. Entonces, si se busca el bien del menor, eso es lo que hay que priorizar, que esté dentro de las personas que van a adoptarlo un papá y una mamá. Y eso es lo que se debe buscar. Lo otro, pueden debatir y todo, no voy a entrar en ese área de debatir eso en este momento, pero lo que debemos tener claro es que para el niño lo principal es tener un papá y una mamá. De adopción o de nacimiento, eso es lo ideal. Quiero traer algo que decías en el primer bloque, y es que esto se convierte en un tema económico por un lado y también acuerpado por medios. Y digo acuerpados por medios porque ahora este juez se le han venido todos los medios de comunicación en contra de él y se le han planteado temas desde homofóbico, un tema de calificaciones. Y ahora quieren ir inclusive con la misma institucionalidad o el puesto que cubre o la investidura de este juez. Entonces todo al final se va hilando y nos lleva a nosotros a un desafío, es el que te quiero preguntar en este momento. Ya para cerrar, tratamos siempre en el último bloque dejar con las personas que ven este programa algún mensaje de esperanza. Vemos que esta situación, algunos dicen que esto no va a cambiar, algunos dicen ya para qué seguir tratando de defender nuestros valores, nuestros principios. ¿Cuál sería la recomendación de Luis en este caso cuando vemos que el mundo cada día se pone más complejo por un lado y que aún organismos, vuelvo y repito, como la Organización de las Naciones Unidas, que fue creada para defender los derechos humanos, ahora se va tras otra corriente incitando o promoviendo pseudo derechos que lo que hacen es violentar lo mismo que en un momento en 1948 firmaron para defender? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como familia, Luis, para poder hacer algo, o nos rendimos? Es algo difícil. Lo primero que pienso que debe hacer toda persona es educarse. Es lo primero que yo recomendaría a las personas. Debemos buscar conocimiento y no basarnos en lo que solamente escuchamos y se dice por ahí. Debemos nosotros adquirir conocimiento de diferentes lugares, de expertos y de diferentes puntos de vista. Eso nos va a dar un criterio realmente más amplio y verdadero en términos de lo que se pueda sobre las cosas. Estos movimientos, y yo quiero hacer una analogía que para algunos será odiosa, pero es una analogía, se convenció a todo un país de que había una raza que era mejor que otras. Adultos, personas inteligentes, personas estudiadas, se hizo. Hoy pensamos que somos inmunes a eso. La verdad es que no somos inmunes a eso. También se puede convencer a la sociedad de otra cosa diferente. Por ejemplo, que lo que está dentro de un huevo de tortuga es más valioso que lo que está en un vientre materno. De eso ya se han convencido un montón de gente. También se nos convenció fácilmente de que debemos tener diferencias en términos de valor de persona por la raza. Eso en Estados Unidos es un movimiento muy grande que se llama Black Lives Matter, que es un grupo de personas negras y son racistas a decir no más, ¿sí? Ellos quieren la igualdad social, pero son racistas, no permiten a un blanco entrar a sus reuniones, por ejemplo. Y se convenció y se ha movido este grupo y lo ha tenido. Entonces, lo que quiero decir es que las filosofías y conceptos ideológicos pueden permear en las sociedades sin que nos demos cuenta, porque al ser ideológicos no necesariamente salen todo el tiempo a la luz. Las conductas van a aparecer cuando ya hay un grupo muy grande, como mencionaba hace un momento, y no es el único momento en la historia en que esto ha ocurrido, se ha repetido un montón de veces. Siempre se dice que las personas somos iguales, pero la verdad es que categorizamos dependiendo del nivel socioeconómico también de las personas. Entonces ya ahí mostramos un poco de que somos diferentes dependiendo de.
Ahora, somos diferentes para unas cosas, pero para otras no. Por ejemplo, en el sexo decimos que todos somos iguales, lo cual es absurdo, porque esto sí tiene ribetes biológicos y ni siquiera se puede discutir, pero la parte filosófica trata de, o ideológica más que filosófica, trata de desarraigar todo lo que tenga que ver con evidencia real. Entonces nosotros como familia, y esto creo que es un punto importante que debemos tener claro, existe algo que se llama mayoría silenciosa y eso ocurre en todos los estados y en todos los países. Muchas personas que no están de acuerdo con esto guardan silencio, no dicen nada, tienen conocimiento sobre muchas cosas y guardan silencio por no sentirse mal. Cuando hablo de no sentirse mal es que aquí se utiliza una connotación emocional todo el tiempo, porque los conocimientos científicos no avalan muchas cosas y lo que hacen es ponerse como víctima, y como nadie quiere ser el villano ni el victimario, yo prefiero quedarme callado. Y eso es lo que ha pasado en la sociedad a lo largo de mucho tiempo. Los judíos le robaban los negocios a los alemanes, por ejemplo. No nos dejan producir, no nos dejan crecer. Y eso pasaba en la Europa, que era lo más moderno en aquel tiempo, y pasa en el resto de Europa hoy en día todavía, y es lo más moderno. Por ejemplo, lo que está sufriendo España, lo que está sufriendo Suecia, lo que están sufriendo todos estos países que muchas veces se toman de modelo, por ejemplo, los países escandinavos, y son los países que toman más ansiolíticos y antidepresivos en el mundo, y no es una diferencia pequeña, como de cada 10, 4 personas, lo que es abundante, y habla de una patología social muy arraigada. Entonces, lo que trato de transmitir es que nosotros debemos ser personas y entes activos en transmitir la información y también en buscarla, y no quedarnos en silencio y esperando que sea otro que pelee por nosotros y que defienda lo que nosotros pensamos, cuando nosotros tenemos toda la capacidad también de salir y defender las cosas con todo el conocimiento posible que podamos adquirir. Indistintamente, los que están llamados a hacerlo, en el caso mencionamos en este programa el tema de derechos humanos y la Organización de Naciones Unidas y demás, indistintamente ellos hayan claudicado en lo que una vez pensaron o creyeron fue la razón de ser, de crear estos organismos. Yo creo que, como bien dice Luis, debemos documentarnos, debemos prepararnos y ya no guardar silencio, levantar nuestra voz y decir realmente que no estamos de acuerdo con estos movimientos que desafortunadamente han perdido el rumbo. Y cuando decimos que han perdido el rumbo es que atentan contra la vida del ser humano, atentan contra principios que desde el punto de vista sociológico, filosófico, aún inclusive espiritual, deberíamos conservar, y es lo que ha permitido que durante miles de años el ser humano, la descendencia, podamos trascender y poder hoy día lo que somos como hombres, como mujeres, como individuos, como familias. Debemos defenderlo. No quisiera irme, porque algunos nos preguntan y comentábamos, tanto Luis y yo, tras bastidores, ¿cómo llega esto si por ningún lugar se platica, sin ningún lugar, ni en la Convención de los Derechos del Niño, ni en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla del aborto? ¿Por qué el aborto? Vamos a hacerlo de una forma muy simple y póngame mucha atención porque es muy complejo. Las naciones, los organismos internacionales tipo ONU tienen oficinas en cada país. Ellos lo que hacen es que llaman a unas consultas ciudadanas, y en esas consultas ciudadanas llaman a ciertos grupos para tocar algunas temáticas, algunos temas. Por ejemplo, llegan a un país y desarrollan la temática del aborto, indistintamente esa temática vaya en contraposición a lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos o la Convención de los Derechos del Niño. El organismo internacional llega y hace una consulta ciudadana, que uno nunca se entera cuándo se dio esa consulta ciudadana, y lo que hace es que al final de esa consulta emite recomendaciones. Esas recomendaciones se vienen a convertir en el pilar o el pilote que utilizan los gobiernos para legalizar e imponer todas estas culturas de muerte, si le queremos dar un nombre, que al final van en contra de lo que pueda decir, en el ejemplo que les doy, a la Convención de los Derechos del Niño o a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la forma en que operan en cada país. Hacen recomendaciones, elevan el documento y le dicen, estuvimos en X país,
se habló de esta temática y hay un número importante, entre comillas, que quisiera abordar estos temas y recomendamos tal cosa. Si usted recuerda, hace más de un año llegó para la época de los derechos del niño una representante de estos organismos diciendo que había que regular lo que era el aborto seguro y regular el tema de las pastillas anticonceptivas a menores. Eso salió en todos los medios de Panamá. Entonces, esa es la forma en que quieren transformar y dañar nuestras naciones. ¿Cuál debe ser el mensaje para todos los que nos ven y nos escuchan en tu programa La Verdad? Estemos pendientes. Estemos cerca de nuestras familias, estemos cerca de las autoridades, estemos cerca de aquellas cosas que permiten nuestra nación, los valores, los principios. Debemos defenderlo, la familia, la niñez. No hay forma en que nosotros podamos negociar cuando se hagan cosas en contra de nuestros niños. Debemos levantarnos y nuestra voz se debe escuchar. Es importante que nosotros nos convirtamos en esa luz en medio de las tinieblas, en esa voz en medio del silencio, en esa esperanza en medio de la desesperanza. Hoy estamos hablando de derechos humanos, pero se violentan los derechos tales como la vida, tales como la libertad, porque la libertad, cuando se convierte en libertinaje, deja de ser libertad. Muchos de estos temas podemos abordarlos en otros programas, pero la esencia de lo que hemos querido platicar junto a Luis en este programa sobre los derechos humanos es eso. Estemos pendientes, estemos atentos, salgamos a defender lo que por generaciones costó, porque no solamente nos costó a nosotros, costó a nuestros antepasados poder defender la familia, la niñez, la vida, la libertad. Quisiera que en un minuto, Luis, te despidieras de todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en cada programa y que me puedas dar un cierre para irnos en un minuto. Bueno, los derechos humanos, su primer intento se hizo en el año 634 a.C., 639 a.C. Desde aquel momento estamos tratando de llegar a esto. Y en el año 48 lo logramos. Llegamos, hicimos una declaración conjunta como planeta, literalmente, sobre qué son los derechos humanos y hoy tiramos toda esa historia por el piso. Todo lo que pasó en Francia, en la Revolución Francesa, lo que pasó en la Revolución Inglesa, todo eso, las 70 millones de muertes en la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial también, y todo lo que ha pasado, nada de eso ahora tiene ningún tipo de valor, simplemente porque ya el derecho a la vida ya no significa absolutamente algo, y eso es súper importante tenerlo claro. Sin derecho a la vida no existen otro tipo de derechos. Queremos cerrar en este momento, este programa, con esta reflexión. Debe importarnos, ¿y sabe por qué? Porque si nosotros estamos hablando del año 600 y tantos, hace mucho tiempo. Sin embargo, si quisiéramos pensar en más de 50 o 70 millones de personas que fueron flageladas y que fueron violentadas, fueron asesinadas por la imposición de una ideología. No permitamos, amigo que nos ves, amigo que nos escuchas, que ninguna ideología pueda romper con esto tan maravilloso como son los derechos humanos en la vida de cada hombre y cada mujer de este planeta. Gracias por estar con nosotros en tu programa La Verdad. Te esperamos en la próxima entrega. Gracias, Luis. Gracias a todos los que han participado con nosotros. Buenas noches. Osana Visión presentó La Verdad.